Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de venir a este lugar para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Vamos a estudiar un tema solemne en el día de hoy. Y por eso te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y que enternezcas nuestros corazones para recibir la semilla de la verdad. Y te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis se encuentra en sus primeros capítulos la historia de las 7 iglesias. Ahora, las 7 iglesias, según la mayoría de los eruditos, representan 7 periodos consecutivos en la historia de la iglesia cristiana, desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo. Es decir, que las 7 iglesias eran iglesias literales en Asia Menor, pero Dios las escogió para ilustrar características de la iglesia en 7 periodos consecutivos de toda la historia de la iglesia, desde los días apostólicos hasta el fin del tiempo. La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo con este panorama. Quisiera leer, al comenzar nuestro estudio de hoy, 2 citas. Una cita es de un autor muy bien conocido, ha escrito muchos libros sobre las profecías. Su nombre es Hal Lindsey. Y luego después quiero leer una cita también de una autora prolífica con el nombre de Elena G. de White. La primera cita que quiero leer se encuentra en el libro Vanished into Thin Air, la página 276. Es una cita que yo traduje de un libro en inglés. Dice Hal Lindsey lo siguiente: yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. Quiero que noten especialmente la última parte de esta cita. Dice que Dios escogió estas 7 iglesias en Asia Menor porque iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. Es decir, Hal Lindsey, con quien estoy en desacuerdo en la mayoría de sus conceptos proféticos, dice que las 7 iglesias representan 7 periodos consecutivos de la historia de la iglesia. Eso es un dato muy importante para recordar. Ahora también quiero leer una cita de Elena White. Como les mencioné, esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 467. La autora aquí concuerda con la cita que leí de Hal Lindsey. Dice la autora lo siguiente: los nombres de estas, es decir, de las 7 iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Fíjense lo que dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Luego sigue diciendo, el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Así que la autora nos dice varias cosas importantes. En primer lugar, nos dice que estas iglesias representan 7 periodos de la era cristiana. Nos menciona también que el número 7 indica totalidad, es decir, estas iglesias representan la totalidad de la historia de la iglesia. Y nos dice que los símbolos que se usan para las iglesias describen la condición de la iglesia en diferentes periodos. Así que es importante recordar entonces que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia universal, desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo.
Hay un punto muy importante tomando en cuenta lo que hemos notado, y es que la iglesia número 6, que es la que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy, la iglesia de Filadelfia, tiene que ser un periodo de la historia de la iglesia hacia el final de la historia. Porque si la primera iglesia representa los tiempos apostólicos, la segunda iglesia el periodo después de eso, y luego la tercera iglesia, la cuarta, la quinta y la sexta iglesia tiene que representar un periodo al final de la historia de la iglesia, porque no queda sino una sola iglesia, son 7. Así que la sexta tiene que ser al puro final de la historia de la iglesia. Esto es muy importante. Otro dato supremamente importante es el significado del nombre de la séptima iglesia, la iglesia que sigue a la número 6. El nombre Laodicea, que es el nombre de la séptima iglesia, significa juzgar al pueblo. Es decir, que la iglesia que viene después de la iglesia número 6 lleva el nombre Laodicea, que significa juzgar al pueblo. Durante el periodo de la séptima iglesia, entonces, encontramos que se va a juzgar al pueblo. Es un dato muy importante. Así que resumiendo, entonces, las 7 iglesias representan 7 periodos consecutivos de la historia de la iglesia. La iglesia número 6 tiene que ser un periodo ya llegando al final de la historia de la iglesia. La iglesia número 7, el significado del nombre Laodicea es juzgar al pueblo, lo cual significa que la iglesia número 6 viene inmediatamente antes de iniciarse el juicio. Ahora, con este marco histórico, podemos entrar a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y los versículos 7 y 8. Apocalipsis 3 y el versículo 7 y 8. Y recuerden, voy a recalcar otra vez este punto muy importante, y es que esta es la iglesia número 6, tiene que ser ya hacia el final de la historia de la iglesia, y es la iglesia que viene inmediatamente antes de la iglesia en que se juzga al pueblo de Dios. Dice allí en Apocalipsis 3 y el versículo 7 lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora yo pregunto, ¿qué era David? Bueno, todos sabemos que David era un rey. Así que el que tiene esta llave de David tiene que estar en la línea de los reyes. Es decir, según dice este mensaje, tiene la llave de David. Y ahora note lo que sigue diciendo: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ustedes saben que una llave se usa para abrir una puerta. Aquí dice que el personaje que se menciona en esta iglesia, que dicho sea de paso es Jesús, tiene la llave de David. Y con la llave abre y ninguno cierra, y con la llave cierra y ninguno abre. Ahora la pregunta clave es: ¿qué es lo que abre y qué es lo que cierra? Sigamos leyendo. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, el propósito de la llave es para abrir una puerta y para cerrar otra puerta. Y uno se pregunta, ¿cuál puerta es la que cierra esta llave y cuál puerta es la que abre esta llave? En la iglesia de Filadelfia hay una puerta que se le coloca enfrente a esta iglesia, y se le invita a esta iglesia a entrar por esa puerta que ha sido abierta por la llave. Ahora, para entender la llave de David necesitamos regresar al Antiguo Testamento, porque este pasaje de Apocalipsis 3, 7 y 8 viene
de un pasaje que encontramos en el libro de Isaías. Vuelvan conmigo a Isaías, el capítulo 22 y los versículos 21 y 22. Isaías 22 y el versículo 21 y 22. Y acuérdense que en el libro de Apocalipsis se está hablando es del Señor Jesucristo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es Jesús mismo. Y esta es una profecía que viene del libro de Isaías. Aquí sí que en Isaías se refiere también a Jesús. Dice en el versículo 21 de Isaías 22, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Esa palabra es muy importante, tu potestad. Se podría traducir mejor con la palabra gobierno. A eso volveremos después. Sigue diciendo, y será para padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y ahora escuchen bien. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Así que se dan cuenta que este pasaje de Apocalipsis 3 viene de Isaías 22, porque habla de David, quien era rey, habla de la llave y habla de abrir y de cerrar. Es decir, que según Isaías 22, 21 y 22, se le da a Jesús la llave de la casa de David y esa llave va a abrir algo que nadie puede cerrar. Ahora, la pregunta queda pendiente, ¿qué es lo que esa llave abre? ¿Cuál puerta es la que abre esa llave? Ahora, quiero que noten aquí en Isaías 22 que la llave, y esto no se menciona en Apocalipsis 3, la llave dice está sobre su ¿qué? La llave está sobre su hombro. Ahora eso es raro que una llave esté sobre el hombro. Generalmente cuando tenemos una llave nos la metemos en un bolsillo, ¿verdad que sí? Pero aquí dice que el de la casa de David, el que tiene la llave sobre el hombro. ¿Qué significa esto? Bueno, necesitamos ir a otro pasaje del libro de Isaías. Isaías, el capítulo 9, y quiero leer los versículos 6 y 7. Isaías, el capítulo 9, y los versículos 6 y 7. Aquí vamos a ver qué es lo que significa la llave sobre el hombro. Nuevamente Isaías 9 y el versículo 6 y 7. Y este es un pasaje muy bien conocido. Claramente es una profecía mesiánica. Especialmente el versículo 6 podemos tal vez recitarlo de memoria. Dice aquí en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su ¿qué? Sobre su hombro. Ahora, qué interesante, en Isaías 22, ¿qué es lo que tenía sobre el hombro? La llave tenía sobre el hombro. Pero aquí nos dice que tiene ¿qué cosa? El principado sobre su hombro. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en el idioma hebreo. Lamentablemente, a veces cuando se traducen textos del Antiguo Testamento, no se le da la misma traducción a la misma palabra. Ustedes recuerdan en Isaías 22 y el versículo 21 que dice que el que tenía la llave de David se le iba a dar potestad. Esa palabra potestad es la misma palabra que se traduce aquí principado. Es decir, la potestad es el principado. En inglés es mejor la traducción. En inglés dice, the government will be upon his shoulder. Es decir, el gobierno, el principado, el reinado está sobre su hombro. Es decir, que la llave algo tiene que ver con abrir una puerta para que Jesús vaya a buscar su ¿qué? Su potestad, su principado, su gobierno o su reinado. Ahora noten lo que sigue diciendo otra vez el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora noten que con la llave que tiene sobre su hombro, o con el principado que tiene sobre su hombro, va a abrir la puerta y va a lograr un imperio que va a cubrir todo el planeta Tierra. Dice en el versículo 7, lo dilatado, es decir, la extensión de su imperio y la paz no tendrán, ¿qué cosa? Límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, que la llave que está sobre su hombro se usa para él buscar su principado, para lograr su reino. En otras palabras, un reino que tendrá una extensión universal. De alguna manera, la llave abre una puerta, Jesús entra por la puerta para que se le entregue su reino, que es un reino o un imperio universal y mundial. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál es la puerta que él va a abrir con la llave que tiene sobre su hombro para buscar el principado o el reinado que tiene sobre su hombro? Bueno, necesito mencionarles que en el santuario había 3 puertas. Había una puerta que llevaba del campamento de Israel al atrio. Había otra puerta que llevaba del atrio al lugar santo del santuario. Y había una tercera puerta que conducía del lugar santo del santuario al lugar santísimo. E inmediatamente uno se pregunta, ¿cuál de esas 3 puertas se abren con la llave que Jesús tiene sobre su hombro para buscar su imperio que va a cubrir todo el mundo, es decir, todo el universo? Bueno, no puede ser la primera puerta. Vamos a encontrar que la primera puerta lleva al atrio, y la obra que Jesús desempeñó en el atrio la hizo en la tierra. Por ejemplo, en el atrio se traía el cordero para examinarlo, para estar seguro de que era perfecto. Y también en el atrio, sobre el altar, se sacrificaba el cordero. Es decir, esa labor la cumplió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. El atrio representa la tierra. Cuando Jesús vino del cielo a la tierra, llegó a este mundo, vivió una vida perfecta como Cordero de Dios, murió también como el Cordero de Dios. Jesús cumplió la labor o la obra del atrio. Esa primera puerta, la que conduce del campamento al atrio, no es la puerta que se menciona aquí en Apocalipsis, el capítulo 3. Ahora, en el santuario había una segunda puerta. Y esa puerta llevaba del atrio al lugar santo del santuario. Quiero que notemos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 1 al 3. El libro de Apocalipsis menciona 2 puertas abiertas. Y vamos a notar cuál es la puerta abierta que se menciona en relación con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, ¿a dónde? En el cielo. No puede ser la puerta que lleva del campamento al atrio, porque eso es en la tierra. Esta puerta está abierta, ¿dónde? En el cielo. Ahora, dice entonces, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora escuchen, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un ¿qué? He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que Juan ve una puerta abierta. Entra por la puerta abierta en visión. Ve un trono, y sobre el trono está
uno ¿qué? Está uno sentado sobre ese trono. Ahora, hay varias cosas que quiero recalcar que son importantes en cuanto a estos versículos. En primer lugar, este evento se está realizando en el cielo. Esto no está pasando en la tierra, está sucediendo en el cielo. En segundo lugar, este trono que se menciona aquí en Apocalipsis 4 es un trono que está en el lugar santo del santuario, no el lugar santísimo. Y algunos dicen, ¿cómo sabe, pastor, que esta puerta abierta conduce al lugar santo y no al lugar santísimo? Bueno, Apocalipsis 4 y el versículo 5 nos da un dato muy interesante. Dice en Apocalipsis 4, 5, y del trono, donde está este sentado, que resulta ser Dios el Padre, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es lo que se encontraba delante del trono? 7 lámparas de fuego. Ahora yo pregunto, ¿en qué apartamento del santuario se encontraba la lámpara que tenía 7 brazos o 7 luces? No cabe duda que ese mueble se encontraba en el lugar santo del santuario. Es decir, ese trono está a donde se encontraba el candelabro. Además de eso, hay otro dato que nos indica en qué apartamento está realizándose eso y a dónde lleva esta puerta abierta. Note el Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 8, y el capítulo 5 es una continuación de la escena del capítulo 4, se está realizando en el mismo sitio. Quiero que noten lo que también se encuentra allí. Apocalipsis 5 y el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y note lo que sigue diciendo, y copas de oro llenas de ¿qué? Llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten que allí donde está el trono se encuentran copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora yo pregunto, ¿a dónde en el santuario se presentaba el incienso? No cabe duda que el incienso se presentaba en el lugar santo, a donde se encontraba el altar de oro. Leamos en conjunción con esto Apocalipsis 8 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 3 y también el versículo 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjese que el altar de oro, de incienso, está delante del trono. Y luego dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, en esta escena de Apocalipsis 4 y 5, donde se ve la puerta abierta y a Juan se le invita a entrar por la puerta abierta, esa puerta conduce al lugar santo por 2 razones. 1, se encuentra el candelero allí, y 2, se encuentra allí el altar de incienso. Es decir, esa puerta abierta conduce al lugar santo del santuario. Un dato muy importante es que sentado sobre ese trono está Dios el Padre. Y cuando leemos Apocalipsis 4, 1 al 3, nunca nos damos cuenta que Dios se haya movido de alguna parte para sentarse en ese trono. Sencillamente dice que hay un trono establecido en el cielo y el Padre está sentado allí. No se dice nada de que se haya movido de otra parte. Además de eso, hemos notado que también en Apocalipsis 4, alrededor de ese trono se encontraban 24 tronos. Luego en el capítulo 5 llega la hueste angélica con Jesús a presentarse delante del que está sentado en el trono. Es decir, quiero que tengamos clara esta perspectiva. Hay una puerta abierta, Juan entra por la puerta abierta, ve a Dios el Padre sentado sobre el trono, alrededor del trono hay 24 tronos,
No está Jesús en ese momento allí, pero en el capítulo 5 llega la hueste angélica, trae a Jesús y Jesús se presenta delante de su Padre en el capítulo 5. Todo esto se está realizando en el lugar santo del santuario. Es decir, que esta puerta que se menciona en Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 1 al 3 es la puerta que conduce al lugar santo del santuario. Lo que se está describiendo aquí en Apocalipsis 4 y 5 es la ascensión de Jesús a la presencia de su Padre. Porque después que Jesús cumplió su obra en el atrio, después que Jesús vivió una vida perfecta como el Cordero de Dios, después que Jesús sacrificó su vida sobre la cruz, sobre el altar, y el Señor Jesucristo ascendió al cielo, como dice aquí, acompañado de los ángeles, y se presentó delante de su Padre para sentarse con su Padre en el trono. Es decir, que Apocalipsis 4 y 5 hablan de una puerta que nos lleva al lugar santo, a donde se encontraba el Padre y donde finalmente llega Jesús a presentarse delante de su Padre. Pero ahora necesitamos ir a otra puerta. Dicho sea de paso, antes de leer el texto sobre esa otra puerta, necesito dejar muy en claro este punto, y es que la puerta de la cual vamos a leer ahora no puede ser la misma puerta de Apocalipsis del capítulo 4, porque vamos a encontrar que hay otro mueble que está allí en este texto. No se encuentra el altar de incienso, ni se encuentra el candelabro, se encuentra otro mueble detrás de esa puerta. Noten Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19. Dice aquí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué fue lo que sucedió en el cielo? ¿Se abrió qué cosa? El templo de Dios se abrió en el cielo. Y ahora escuchen lo que dice: y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora yo quiero preguntar, ¿esta puerta a dónde conduce? ¿Al lugar santo del santuario? No. Esta puerta conduce al lugar santísimo del santuario. Y quiero que noten que esta puerta no estuvo siempre abierta. Esta puerta llegó un momento cuando se abrió. Y cuando se abrió esta puerta, se vio adentro, ¿qué mueble? El arca del pacto. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se encontraba en el santuario el arca del pacto? Ustedes saben, el arca del pacto se encontraba dentro del lugar santísimo del santuario. Es decir, que esta puerta de Apocalipsis 11:19 conduce ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario. Ahora quiero repasar lo que hemos estudiado sobre las tres puertas. La primera puerta es la que conduce del campamento al atrio. Jesús, cuando vino del cielo, se presentó en el atrio, vivió una vida perfecta como cordero, murió en la cruz. La segunda puerta conduce al lugar santo del santuario. Jesús ascendió al cielo, se presentó delante de su Padre, quien estaba sentado en el trono, fue traído por los ángeles, había tronos con 24 seres sentados en los tronos, es decir, que representa el comienzo de la obra sacerdotal de Jesús en el cielo. Y luego tenemos la tercera puerta, que es la puerta que conduce al lugar santísimo del santuario. Ahora, un detalle cronológico muy importante, que es este. Apocalipsis 4 y 5 está hablando de un evento que sucedió al comienzo de la historia de la iglesia cristiana, porque Jesús ascendió y luego entonces comienza la historia de la iglesia. Apocalipsis 11:19 no está hablando del comienzo de la historia de la iglesia, sino que está hablando de un evento que se realiza hacia el final de la historia de la iglesia. Y eso lo sabemos porque Apocalipsis 11:19, donde se abre el templo y se ve el arca del pacto, se está realizando bajo la sexta trompeta de Apocalipsis. Es decir, las trompetas cubren el mismo periodo de las iglesias. La sexta iglesia es hacia el final de la historia. Así que la sexta trompeta también tiene que ser hacia el final de la historia de la iglesia. Ahora, necesitamos compaginar
Este mensaje a la iglesia de Filadelfia, y lo que quiero mostrarles es que la puerta que se presenta delante de la iglesia de Filadelfia es la puerta que conduce al lugar santísimo. No puede ser la puerta que conduce al lugar santo, porque la sexta iglesia ya es al final de la historia. Apocalipsis 4 y 5 habla del momento cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó con su Padre en el trono. Es decir, son dos momentos históricos completamente distintos. Jesús asciende, se abre la puerta del lugar santo, Jesús se sienta con el Padre en el trono. Mucho más adelante, bajo la sexta iglesia, nuevamente se abre una puerta al lugar santísimo, Jesús entra nuevamente a la presencia de su Padre. Ahora, en Daniel 7 encontramos nosotros una descripción de este gran evento. Antes de leer el pasaje que describe este evento, necesito darles un poquito de contexto. En Daniel 7 tenemos una sucesión de reinos. Tenemos un león que representa a Babilonia. Tenemos un oso que representa a Medo-Persia. Tenemos un leopardo que representa a Grecia. Tenemos una bestia espantosa y terrible, un dragón que representa a Roma, el imperio romano. Luego tenemos un cuerno pequeño que sube de la cabeza de ese dragón, que representa otra Roma, Roma religiosa, representa la iglesia romana. Es decir, tenemos un desarrollo de la historia desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego Roma religiosa o la iglesia romana. Y ahora quiero que noten lo que sucede después de la historia de la iglesia romana, que dura 1260 años. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Daniel 7 y el versículo 9 y también el versículo 10. Y van a encontrar muchas semejanzas con lo que leímos de Apocalipsis 4. Dice allí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Había tronos en Apocalipsis 4? Claro que sí. Dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Yo pregunto, ¿estaba sentado ya allí? No, porque dice que fueron puestos tronos y el anciano de días, ¿qué pasó? Se sentó, que significa que antes estaba parado. Sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros, ¿qué? Los libros se abrieron. ¿Ven ustedes los mismos elementos que encontramos en Apocalipsis 4? ¿Hay un trono, sí o no? Claro que sí. ¿Hay uno sentado en el trono? ¿Cómo no? ¿Hay tronos también? Claro que sí. ¿Está la hueste angélica? ¿Cómo no? Pero es un poco diferente la escena, porque en Apocalipsis 4, Dios el Padre sencillamente está sentado allí. No se dice que se movió ahí de ninguna parte. Mientras que aquí dice que el Padre entró, se colocó el trono y luego el Padre ¿qué? Se sentó. Y los otros seres sobre los tronos también llegaron y se sentaron. Y después de sentarse, dice que los libros se abrieron y comenzó ¿qué cosa? Comenzó el juicio. Ahora quiero leer algunos otros versículos de Daniel el capítulo 7 para que ustedes se den cuenta la descripción adicional que se da de este evento. Daniel 7, versículos 26 y 27. Dice, pero se sentará el juez. ¿Qué va a pasar? Se va a sentar el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y ahora escuchen bien. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Cuál es el resultado del juicio? El resultado del juicio es que a Jesús se le va a dar el reino ¿qué? Se le va a dar el reino eterno. Lo mismo que encontramos el mensaje a la iglesia de Filadelfia.
Ahora, quiero que noten Daniel 7 y el versículo 13 y 14. Ustedes notan que se colocan tronos, se coloca un trono, el Padre se sienta en el trono, los libros se abren. Y entonces, como en Apocalipsis 4, ahora se presenta Jesús delante del Padre. Daniel 7 y el versículo 13 y 14. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta ¿dónde? Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué hace cuando entra ya a donde se encontraba Dios el Padre? Dice, le fue dado ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será no será destruido. Yo pregunto entonces, en Apocalipsis el capítulo 3, la iglesia de Filadelfia dice que se le da una llave. Vimos que la llave está sobre el hombro, el principado está sobre el hombro, y luego se dice que su reino no va a tener fin ni va a tener límites de extensión. Yo pregunto, ¿es la misma escena que encontramos en Daniel el capítulo 7? Claro que sí. Ahora, quiero que noten el detalle cronológico, que es lo importante. La iglesia de Filadelfia, en la sexta iglesia, ya al final de la historia de la iglesia. La siguiente iglesia es la iglesia del juicio, porque la Odisea significa juzgar al pueblo. De la misma manera, en Daniel 7 encontramos que el Padre entra, se sienta, luego llega Jesús con los ángeles, entra por la puerta al lugar santísimo, y entonces se le da a Jesús su reino, un reino que no será corrompido, un reino que es de extensión universal. Y quiero que noten que se le da el reino después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el periodo de la iglesia romana, que son 1260 años. Ahora quiero que analicemos otro detallito interesante en cuanto al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 9. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 9. Un detallito muy interesante. Dice aquí, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Noten que en conjunción con la iglesia de Filadelfia se menciona ¿qué cosa? La sinagoga de Satanás. Y dice que se dicen ser judíos, pero no lo son. Ahora, ¿qué quiere decir este lenguaje? Que en la iglesia de Filadelfia hay personas que dicen que son judíos y no lo son. Esto no puede referirse a judíos literales. Y ustedes dicen, ¿por qué razón no? Porque esto tiene que ver con la historia de la iglesia, no con la historia de los judíos. La sexta iglesia tiene que ver con la historia de la iglesia universal, no tiene que ver con los judíos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa la sinagoga de Satanás que se encontraba allí en la iglesia de Filadelfia? Necesitamos entender, mis queridos hermanos, lo que significa un judío en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Romanos el capítulo 2 y el versículo 28 y 29. En realidad, cuando se menciona este grupo que dicen ser judíos y no son, lo que quiere decir es que ellos se dicen ser cristianos y no lo son. Porque en realidad ser judío, según la definición del Nuevo Testamento, es ser cristiano, es decir, es recibir a Jesús. Noten Romanos 2 y el versículo 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, un judío puede ser exteriormente judío, pero según el apóstol Pablo no es judío. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La verdadera circuncisión no es la literal de un judío, sino que es un judío
el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del ¿qué? La del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo pregunto, ¿qué es un judío realmente? ¿Un judío es uno lo que es exteriormente judío? No. Un judío es el que ha tenido una transformación de su ¿qué? De su corazón, que ha recibido a Jesús como su Salvador y su Señor. Noten Romanos 9 y el versículo 6 al 8. Romanos 9 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice el apóstol Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no todo israelita es israelita, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿quién es el israelita? Sigue diciendo: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, es decir, no los judíos literales son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, ser judío no significa tener la sangre de Abraham en las venas, no significa estar circuncidado, no significa vivir en la tierra de Israel. Ser judío significa tener un corazón transformado por Jesús, significa haber recibido de verdad a Jesús como Salvador y como Señor. Fíjense en San Juan el capítulo 8 y el versículo 37, y luego voy a saltar al versículo 44. Aquí Jesús estaba hablando con los judíos que profesaban ser simiente de Abraham. Y yo quiero que noten lo que Jesús les dijo. Estos que rechazaban a Jesús, Jesús les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son judíos. Ustedes se dicen ser judíos, pero no son, porque me han rechazado a mí. Noten San Juan 8 y el versículo 37. Dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham. Es decir, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué cosa? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense que Jesús le dice a los judíos: yo sé que ustedes descienden de Abraham, pero ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes no son judíos, porque ustedes me quieren matar a mí. Abraham me amó, quería ver mi día, estaba contento cuando sabía que yo iba a venir, pero ustedes dicen ser hijos de Abraham y quieren matarme, así que ustedes no son hijos de Abraham, nada. Aunque son judíos literales, en realidad no son judíos en verdad, porque no han recibido a Jesús como Salvador y Señor. Un último texto, Gálatas 3 y el versículo 28 y el versículo 29, sobre la identidad de lo que es un judío. Dice en Gálatas 3, 28 y 29: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora viene el versículo clave: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que significa ser hijo de Abraham? Significa, ¿qué cosa? Haberse unido con Jesús. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Ahora volvamos al aspecto de la sinagoga de Satanás en la iglesia de Filadelfia. Recuerden que esto no tiene nada que ver con judíos literales, porque esta es la sexta iglesia. Ya los judíos han sido rechazados como nación mucho tiempo antes. Lo que quiere decir esto es que en la iglesia de Filadelfia iba a haber personas que se decían ser cristianas y no lo eran. Es decir, que eran cristianos profesos, pero en realidad eran cristianos falsos. Se decían ser judíos, pero no lo eran. Ser judío es unirse con Jesús. Dicen que están unidos con Jesús, pero en realidad no lo estaban. Es decir, que en la iglesia de Filadelfia
hay un grupo que se les presenta la puerta abierta, entran por la puerta abierta con Jesús y Jesús va a recibir su reino. Mientras que hay otros que profesan ser cristianos, que no entran y se constituyen, como dice en Apocalipsis el capítulo 3, la sinagoga de Satanás. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis porque tenemos la misma escena o el mismo panorama. Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 2. Y quiero que noten que tenemos los mismos poderes que se mencionan en Daniel el capítulo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 2. Dice, y la bestia que vi, escuchen bien, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. ¿Se dan cuenta que tenemos las mismas bestias de Daniel 7? Tenemos un león, tenemos un oso, tenemos un leopardo y tenemos un dragón. Y luego, por la escasez de tiempo, solo voy a mencionar esto. Luego dice que el dragón le da a la bestia su trono, su poder y su potestad, y entonces la bestia gobierna el mismo periodo de tiempo que el cuerno pequeño. Es decir, que Apocalipsis 13 presenta el mismo panorama de Daniel 7. En Daniel 7 tenemos un león, oso, leopardo, dragón. Luego sale un cuerno pequeño que gobierna 1260 años. Luego entonces viene la escena del juicio. El juez se sienta, Jesús viene con los ángeles y empieza el juicio. Aquí tenemos las mismas bestias, el león, el oso, el leopardo, el dragón, y luego la bestia gobierna 42 meses, es decir, el mismo periodo de 1260 años. Y luego quiero que noten que después que gobiernan el león, el oso, el leopardo, el dragón y la bestia durante el mismo periodo que el cuerno pequeño, quiero que noten lo que sucede inmediatamente después. En Daniel 7 dice que inmediatamente después viene el juicio. Ahora quiero que noten que en Apocalipsis 14, inmediatamente después de estos poderes, también viene el juicio. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, escuchen bien, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué cosa? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjese que en el contexto de estas bestias que se mencionan en Apocalipsis 13, que vimos en Daniel 7, inmediatamente después que gobiernan estos poderes, dice que empieza el juicio, tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis. Ahora, yo quiero que ustedes noten también que inmediatamente después que Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, la hora de su juicio ha llegado, en el siguiente versículo, en el versículo 8 de Apocalipsis 14, se dice algo muy interesante. Note lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ¿qué cosa? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora fíjense qué interesante. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia se coloca una puerta abierta. Esa puerta abierta conduce al lugar santísimo donde está el arca, donde se va a desempeñar el juicio para que Jesús reciba su reino. Y en esa iglesia está un grupo apóstata que se conoce como la sinagoga de Satanás, que dicen que son cristianos genuinos, pero no lo son. Lo mismo tenemos en Apocalipsis el capítulo 13 y 14. Tenemos los mismos poderes, el león, el oso, el leopardo, el dragón, los 1260 años, llega la hora del juicio divino y entonces en el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Es decir, que la sinagoga de Satanás en el mensaje a la sexta iglesia es
el mismo poder que se denomina en el mensaje del segundo ángel, ¿con qué nombre? Con Babilonia. La sinagoga de Satanás es Babilonia. Y alguno dirá, pero pastor, usted está diciendo que Babilonia representa personas que profesan ser cristianas y no lo son. Claro que sí. Noten Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 4. Apocalipsis el capítulo 18 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Les voy a demostrar que aquí se encuentra en Babilonia el pueblo de Dios. Babilonia representa a aquellos que profesan ser pueblo de Dios. Dice en Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Suena eso como la sinagoga de Satanás? Claro que sí. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora escuchen bien: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿qué? A ver, no les oigo. ¿Salid de ella qué? Pueblo mío. Yo pregunto entonces, ¿Babilonia tiene pueblo de Dios, sí o no? Si en Babilonia no hay pueblo de Dios, ¿por qué razón en este mensaje Dios dice: salid de Babilonia, pueblo mío? Tiene que ser que Babilonia representa el cristianismo apóstata, y que Dios tiene verdaderos creyentes en Babilonia que son sinceros de corazón, que en verdad han recibido a Jesús, pero no conocen mejor y están en Babilonia. Por eso es que Dios llama a esas personas sinceras a que salgan de Babilonia antes de que Babilonia reciba el castigo de Dios. Así que dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus ¿qué? Parte de sus plagas. Ojalá hayan entendido lo que hemos estudiado en esta primera sección de este tema. Muy importante, vamos a repasar lo que hemos estudiado. Hemos encontrado que hay 3 puertas. Una puerta que conduce al atrio, otra que conduce al lugar santo y otra puerta que conduce al lugar santísimo. Nos hemos dado cuenta que cuando Jesús vino del cielo a la tierra, entró al atrio, porque se presentó como el Cordero perfecto y murió sobre el altar, es decir, sobre la cruz. Después que Jesús murió, ascendió al cielo, entró por esa primera puerta de Apocalipsis 4, entró al lugar santo, a donde se encuentra el candelabro y a donde se encuentra el altar de incienso. Y ahí estuvo Jesús durante mucho tiempo, más de 1800 años estuvo Jesús en el lugar santo. Pero bajo la iglesia de Filadelfia, que se describe también en Daniel el capítulo 7 y Apocalipsis el capítulo 14, después que pasaron Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la iglesia romana, comenzó el juicio. Se abrió esa puerta de Apocalipsis 11:19, que es la misma puerta que se le presenta a la iglesia de Filadelfia, y entonces el Padre entró por esa puerta al lugar santísimo donde está el arca del pacto y se sentó. Y luego entonces dice que el Señor Jesucristo fue traído por los ángeles a donde se encontraba el Padre para participar en la obra del juicio. Y entonces allí Jesús recibió el reino, un reino que nunca se corromperá, un reino que tendrá extensión universal. Es decir, que todas estas profecías compaginan el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la profecía de Daniel 7 y la profecía de Apocalipsis 13 y 14. Todos compaginan. Y hemos visto que en el contexto de la iglesia de Filadelfia hay algunos cristianos que profesan ser hijos de Jesús y en verdad no lo son. Y en el contexto de los mensajes de los 3 ángeles hay también algunos
que se denominan ser hijos de Jesús, pero la Biblia los llama Babilonia. Y hemos visto que Dios tiene hijos sinceros allí en Babilonia. Y Él en los últimos días va a llamar a esas personas a salir de Babilonia para integrarse plenamente al pueblo de Dios. Hemos estudiado ahora el contexto histórico del mensaje a la iglesia de Filadelfia, de Daniel el capítulo 7 y de Apocalipsis el capítulo 13 y 14. Quise comenzar con la Biblia porque la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Pero quiero compartir con ustedes que en nuestro segundo segmento, que sigue inmediatamente, vamos a analizar este tema desde la perspectiva de una autora extraordinaria que compagina perfectamente con lo que hemos estudiado de la Sagrada Escritura. Voy a dedicar la segunda hora para hablar de varias cosas que escribió una autora hace más de 100 años. Su nombre es Elena G. de White. Y ustedes se van a dar cuenta en las citas que les voy a leer cómo ella compagina perfectamente con lo que dice la Biblia, solo que ella amplía y describe con lujo de detalles lo que hemos estudiado durante nuestro primer periodo de hoy. Así que espero que lo que hemos estudiado haya quedado claro y que de esa manera estemos ya preparados para nuestro segundo tema, donde vamos a analizar y a estudiar cuidadosamente los escritos de una señora que participó en estos eventos que se realizaron en 1844, cuando se abrió la puerta al lugar santísimo y entró allí el Padre, para luego entrar el Señor Jesucristo allí para comenzar el juicio, a donde Jesús recibirá el reino, un reino que no se corromperá, un reino que será de extensión universal. Pronto estudiaremos esto.